Equilibré la caja de madera en el asiento del copiloto, envolviéndola con una manta gruesa para que no se moviera durante el camino. Dentro de esa caja guardaba no solo objetos, sino recuerdos de toda una vida. Una colcha cosida por mi madre, con colores ya apagados por los años, un reloj de bolsillo de mi padre que aún marcaba el tiempo con obstinada precisión, y unas cartas amarillentas escritas por mi abuelo en días de guerra. Cada pieza representaba no solo historia, sino el hilo invisible que unía a generaciones. Esa noche, en la cena de compromiso de mi hijo Andrés, planeaba entregárselas. Él, junto a Lucía, su prometida, escucharía de mi boca la historia de cada objeto, cómo habían sobrevivido a mudanzas, pérdidas y silencios. Salí de mi casa al amanecer, cerrando la puerta con llave, mientras el aire fresco me mordía las manos. Me esperaba un viaje de 7 horas hasta Querétaro, con la ilusión como compañera. Mientras avanzaba por la carretera, los paisajes se deslizaban como escenas de una película que ya conocía. Cada kilómetro me acercaba más a Andrés, y al mismo tiempo me llenaba de recuerdos. Lo imaginé cuando era niño, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, escuchando atentamente las historias que yo le contaba sobre aquellos objetos familiares. Sus ojitos brillaban de curiosidad cuando le hablaba de la colcha hecha por su abuela, o del reloj de bolsillo que su bisabuelo llevaba consigo en cada jornada de campo. Aquellos días parecían tan cercanos que casi podía escuchar su risa infantil, acompañando el ronroneo del motor. El viaje se convirtió en un repaso de memorias, en un ensayo de lo que diría esa noche. Me detuve en un pequeño pueblo de Michoacán para tomar un café. Allí, en medio de desconocidos, acaricié la manta que cubría la caja, como si necesitara asegurarme de que todavía estaba conmigo. Más adelante, en una gasolinera de Guanajuato, repetí el gesto. Cada vez que miraba la caja, me recordaba que dentro no solo había objetos, sino el peso de mi herencia, de mi amor por mi hijo. Cuando el sol comenzó a descender, dorando los campos de Querétaro, sentí que la emoción me rejuvenecía. Imaginé la mesa lista, los brindis, las miradas cómplices, y yo entregando con orgullo lo más valioso que tenía. Al doblar en la calle de Andrés, enderecé mi espalda, como si quisiera llegar más erguido al encuentro. La casa se levantaba grande, elegante, mucho más de lo que recordaba. Estacioné el coche frente a la acera y con el corazón acelerado, tomé la caja entre mis brazos. Cada paso hacia la puerta era una mezcla de nerviosismo y alegría. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió despacio y allí apareció Lucía, con una sonrisa perfecta, pero fría. Su mirada bajó hacia la caja que yo sostenía, y su voz sonó como una campana distante. «Oh, viniste desde tan lejos. ¡Qué inesperado!». Ajusté el peso de la caja contra mi cadera, dispuesto a hablar de la cena, pero antes de que pronunciara una sola palabra, ella me interrumpió con ligereza como si anunciara el clima. «La cena fue ayer». Sus palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. «Solo familia cercana», agregó con un tono dulce pero carente de compasión. Detrás de ella escuché risas, copas chocando, voces celebrando sin notar mi ausencia. Intenté ver más allá de su hombro, buscando el rostro de mi hijo, pero ella se inclinó apenas lo suficiente para bloquear la vista. Con una cortesía afilada, empujó la puerta hacia adentro y me dijo: «Que tengas un buen viaje de regreso, don Manuel». El cerrojo sonó como una sentencia final. Me quedé allí, parado frente a la puerta cerrada, con la caja aún en mis brazos. El frío de la tarde se fue colando en mis huesos, mientras dentro de la casa las risas se mezclaban con el sonido de copas chocando. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí, como si mi presencia ya no tuviera cabida. Bajé la mirada hacia la caja y sentí que pesaba más que nunca.
No era el peso de la madera ni de los objetos, sino de la exclusión, del vacío que dejan aquellos a quienes más amas cuando te cierran la puerta. Caminé lentamente hacia el coche, con cada paso resonando como un eco de lo que ya no volvería a ser igual. Encendí el motor, pero no avancé de inmediato. Me quedé allí con una mano en el volante y la otra rozando la manta que cubría la caja. Recordé a Andrés cuando era pequeño, cuando me buscaba en cada caída, en cada duda, en cada logro. Yo siempre estuve ahí, sin importar el costo. Conduje las primeras cuadras en silencio, mientras las lágrimas que me había negado a mostrar delante de Lucía ahora me empañaban la vista. No lloraba solo por esa noche perdida, sino por todo lo que representaba. El quiebre silencioso entre padre e hijo, entre confianza y desdén. La carretera se extendía oscura y vacía frente a mí. El zumbido de las llantas era el único sonido que me acompañaba. Pensaba en todas las veces que me sacrifiqué por Andrés, las madrugadas viajando para ayudarle cuando su coche se averió, el dinero enviado cuando su negocio fracasó, la renta cubierta cuando estuvo sin trabajo. Nunca dudé en darle lo que necesitaba. Ahora, esa misma entrega parecía haber sido borrada de su memoria, reemplazada por la indiferencia de una puerta cerrada. Cada recuerdo golpeaba como un martillo, pero también iba forjando dentro de mí una certeza. Algo había cambiado para siempre. Al llegar a un semáforo en rojo, tomé el celular. Las palabras se formaron solas. No merezco esto. Las escribí, las miré durante unos segundos y luego las borré. Mi dedo permaneció sobre el teclado, esperando que surgiera algo más, pero lo único que encontré fue silencio. Lo guardé en el bolsillo sin enviar nada. Conducir en la oscuridad se volvió un ejercicio de resistencia, no contra el cansancio del viaje, sino contra la tentación de suplicar un lugar en una mesa donde ya me habían negado asiento. Llegué a mi casa de madrugada. El silencio del lugar, que antes me parecía soledad, ahora lo sentí como un alivio. Coloqué la caja en la mesa del pasillo, la acaricié con cuidado y me quedé contemplándola. Dentro seguían intactos los recuerdos de generaciones, pero algo en mí ya no era el mismo. Me quité el abrigo, dejé los zapatos junto a la puerta y respiré profundamente. Sabía que esa noche había marcado un antes y un después. No dormí de inmediato. Me quedé sentado en la cocina, repasando cada detalle. Era como si el eco de la voz de Lucía aún resonara. La cena fue ayer. Y entendí que más que una fecha, lo que me habían dicho era que mi tiempo en sus vidas había caducado. La mañana siguiente, mientras preparaba un café, mis ojos se posaron en una carpeta que había dejado sobre la mesa. Era el archivo de la boda. Contratos, pagos, confirmaciones. La abrí lentamente y página tras página encontré mi nombre. Cada depósito, cada firma, cada compromiso económico estaba ligado a mí. Yo había sido quien garantizó el banquete, el lugar, las flores, incluso los manteles. Recordé cómo Andrés, meses atrás, me agradeció de manera distraída, con esa rapidez que tienen los jóvenes cuando ya piensan en otra cosa. En ese momento no me importó. Lo hice porque creí que estaba ayudando a construir su felicidad. Pero ahora, viendo esos recibos, entendí que no era un invitado en la mesa. Era solo el sostén silencioso que pagaba por ella. Me quedé un largo rato mirando las cifras. La suma no era lo que dolía, sino lo que representaba. Yo había entregado sin dudar, confiando en que el amor y el respeto eran mutuos. Sin embargo, la realidad me mostraba otra cosa. Pensé en todas las veces que fui excluido, aquella Navidad en la que me dejaron solo mientras pasaban la noche con los suegros de Andrés, el cumpleaños en que me llamó horas después de que la fiesta había terminado, las reuniones a las que nunca me avisaban con tiempo. Todo eso,
junto a lo de anoche, formaba un patrón claro. Mi lugar en su vida era cada vez más pequeño. Tomé el celular, abrí un mensaje nuevo y escribí su nombre, Andrés. Mi pulgar dudó sobre el teclado. Quise escribir algo sincero como «me heriste». Después pensé en algo más duro. «Me aseguraste de que no era bienvenido». Pero borré ambos intentos antes de enviarlos. Cerré el celular y lo dejé sobre la mesa. Si él quería explicarse, si quería reparar lo que había roto, tendría que dar el primer paso. Yo había cargado demasiado tiempo con el peso de mantener viva la relación. No iba a hacerlo una vez más. Guardé la carpeta en el cajón y apagué la luz de la cocina. El silencio de la casa me acompañó hasta la cama, firme e inquebrantable. Dormí poco esa noche, pero al despertar ya no sentía la misma angustia. Preparé otro café y abrí la computadora. Revisé las transacciones del banco y confirmé lo que ya había visto. Cada contrato, cada reserva, cada pago de la boda estaba atado a mí. Una idea fugaz cruzó mi mente. Con unas cuantas llamadas podría cancelar todo. No era aún un plan, pero sí un destello de claridad. Por primera vez, desde aquella puerta cerrada, sentí que aún tenía control sobre algo. No actué de inmediato. Parte de mí todavía guardaba una débil esperanza. Tal vez Andrés me llamaría, tal vez se disculparía, diciendo que no sabía del cambio de planes. Eso no borraría la herida, pero al menos mostraría que aún le importaba. Esa pequeña chispa de fe me detuvo, aunque sabía en el fondo que era frágil, casi ilusoria. Cerré la laptop y me apoyé en el respaldo de la silla. Mis ojos se posaron en la caja de reliquias en el pasillo. Pasé la mano sobre la tapa, preguntándome si algún día Andrés valoraría lo que contenía, o si se quedaría para siempre como un tesoro sin destinatario. Pasaron 5 días sin una sola palabra de Andrés. Cada mañana, al mirar mi celular, esperaba ver su nombre en la pantalla, pero la espera se fue desgastando como una cuerda que se rompe poco a poco. Al 5.º día, mientras organizaba unas semillas viejas en el invernadero, el celular vibró. Lo tomé con un impulso de esperanza, solo para que se desmoronara al leer el mensaje «Olvidaste pagar la boda». Ni un saludo, ni una pregunta por mi salud, nada. Solo una frase seca, como si fuera un proveedor olvidadizo. Lo leí 3 veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba sentir cada borde del desprecio que implicaban. Ese mensaje no venía de un hijo hacia su padre, sino de un cliente reclamando a un empleado. Me quedé quieto, con el celular en la mano, y comprendí que el 1900 abismo entre nosotros se había vuelto aún más profundo. Dejé el aparato a un lado y me preparé un té, observando cómo el vapor ascendía lento, como un velo que me separaba de esa herida. Mientras bebía, entendí que ya no se trataba de enojo, sino de dignidad. No podía seguir siendo el sostén silencioso de alguien que ni siquiera me reconocía como parte esencial de su vida. Escribí 4 palabras. No te lo dije. Y las envié sin pensar demasiado. No eran un reproche abierto ni una súplica. Eran simplemente una ruptura en la certeza que él siempre había tenido de que yo estaría ahí, disponible, dispuesto, incondicional. Luego puse el celular boca abajo sobre la mesa y terminé mi té en silencio. No esperaba una respuesta inmediata. Ni siquiera sabía si habría respuesta. Lo único que sabía era que esa noche había recuperado algo que creía perdido: mi voz. Las horas siguientes llegaron acompañadas de llamadas insistentes, primero de los proveedores. El florista dejó un mensaje educado, pidiendo el pago final. La asistente del banquete llamó 2 veces para advertir que no podían mantener la fecha sin confirmación.
Incluso el gerente del salón de eventos envió un correo seco y directo. Yo respondí con calma. Por favor, cancelen la reserva. No ofrecí explicaciones ni excusas. Los contratos estaban a mi nombre y las cancelaciones también eran mi decisión. Empecé por los detalles pequeños. La pastelería, el alquiler de manteles. Luego avancé hacia lo más grande. Con cada cancelación sentía menos rabia y más firmeza. No era venganza, era recuperar el lugar que me habían arrebatado en silencio. Por meses había sido la sombra detrás de los preparativos, invisible salvo al momento de pagar. Ahora estaba escribiendo de nuevo mi nombre, no en cheques o facturas, sino en decisiones. No necesité levantar la voz ni enfrentarme cara a cara. Bastaba con ese silencio cargado de intención. Al tercer día, mi calendario estaba libre de toda obligación relacionada con la boda. Andrés y Lucía aún no lo sabían, pero el mundo que habían dado por sentado comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. El celular permaneció en silencio durante unas horas, pero yo sabía que no duraría. La mañana del cuarto día recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con calma y escuché una voz femenina presentarse como la prima de Lucía. Su tono era alegre, demasiado alegre, como cuando alguien intenta cubrir la incomodidad con cortesía. Escuché que hay problemas con el banquete, dijo, alargando cada palabra como si buscara confirmar algo. Respondí con suavidad, seguro lo resolverán con quien lo contrataron. Hubo un silencio breve, y entonces ella preguntó con cautela, ¿no fuiste tú? Sonreí, aunque ella no pudiera verme, y simplemente terminé la llamada. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí obligado a dar explicaciones. Después de colgar, me senté un rato en la mesa de la cocina, mirando cómo el sol entraba por la ventana y dibujaba líneas en el suelo. Tomé mi chequera, la abrí y luego encendí mi laptop. Transferí todo el dinero que había reservado para la boda a una nueva cuenta, solo a mi nombre. El saldo original quedó reducido a lo necesario para mis propios gastos. Al observar la cifra, sentí un leve dolor en el pecho. No era por el dinero en sí, sino por lo que significaba. Ya no era un regalo en espera, ahora volvía a ser mío. Esa noche preparé una cena sencilla, pollo al horno, papas y ejotes. Comí solo, en silencio, frente a la ventana. Silla vacía del otro lado no me pesaba tanto como antes. Cada bocado tenía un sabor extraño, mezcla de pérdida y liberación. Lavé los platos, me serví una taza de té y me senté en la sala. El celular estaba a un lado, oscuro, inmóvil. No lo toqué. Por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad por lo que pudiera aparecer en la pantalla. Ese silencio, antes doloroso, ahora era mío, y me envolvía como una manta firme y cálida. El eco de mis decisiones comenzó a sentirse en los días siguientes. El lugar de la recepción dejó un mensaje seco. No podían mantener la fecha sin el pago final. El florista canceló su servicio alegando cambios logísticos. Uno por uno, los proveedores comenzaron a retirarse. Yo leía cada mensaje despacio, dejándolos asentarse en mi mente como polvo sobre un mueble abandonado. No había satisfacción en ello, sino una serenidad extraña, como si al fin estuviera liberándome de cadenas invisibles que había aceptado durante demasiado tiempo. Cada cancelación era también una afirmación, no más sacrificios sin respeto. No pasó mucho hasta que Andrés finalmente llamó. Su voz sonaba tensa, quebradiza, como si intentara sostener un edificio que ya se derrumbaba. «¿Por qué estás saboteando la boda?», me preguntó. Sujeté el teléfono con calma, dejé que sus palabras flotaran en el aire y respondí con sencillez. No me invitaron a la cena de compromiso. Eso era todo lo que necesitaba decir. Del otro lado, escuché un silencio pesado, tan denso
que podía sentir su respiración entrecortada. Luego, una voz femenina, la de Lucía, habló rápido y con urgencia. «Esto es un malentendido». Pero ya no me importaba. Mi tono seguía tranquilo cuando respondí, «Ya está hecho». El silencio al otro lado de la línea se alargó hasta convertirse en respuesta. Andrés intentó decir algo más, pero su voz se quebró antes de encontrar palabras. Yo no esperé. Terminé la llamada con un simple «Adiós, hijo», y coloqué el celular junto a mi taza de té. La habitación quedó igual, de quieta que antes, pero yo sabía que en la casa de ellos el aire se había vuelto pesado. No necesitaba escuchar discusiones ni justificaciones. Ese cierre, por primera vez en años, lo había puesto yo. Y esa decisión me dio una calma que hacía mucho no sentía. La mañana en que vencía el pago final, desperté temprano. Preparé una pequeña maleta y salí de casa antes del amanecer. El cielo era de un gris pálido, prometiendo claridad para quien tuviera paciencia. Conduje hacia el este, dejando que el aire fresco entrara por la ventana. Tras varias horas, el olor salado del mar comenzó a mezclarse con el aire del coche. El sonido de las olas se impuso poco a poco al motor. Llegué a Puerto Vallarta y encontré una posada modesta con vista al océano. Me registré, subí a la habitación y, desde el balcón, observé la inmensidad del agua. Me senté en una silla afuera, dejando que la brisa marina revolviera mi cabello blanco. El aire era fresco, pero no duro. Apoyé los pies en la barandilla y me permití respirar como hacía años no lo hacía. Pensé en todo lo que había entregado a lo largo de mi vida. Viajes en la madrugada, préstamos improvisados, horas de trabajo extra para cubrir necesidades que no eran mías. Siempre lo hice con amor, creyendo que ese amor era compartido. Pero mirando el mar entendí una verdad que me dolió como una espina clavada. El amor, por sí solo, no es suficiente. El respeto, me dije, no se gana con sacrificios. El respeto debe estar ahí desde el principio, como cimiento de cualquier relación. Sin respeto, la generosidad se convierte en moneda de cambio para quienes nunca planean devolverla. Esa revelación no me llenó de rabia, sino de claridad. Mientras las olas subían y bajaban con indiferencia, pensé en las veces que había confundido silencio con paciencia y paciencia con amor. Pero ahora, sentado frente al mar, comprendía que lo único que había hecho era posponer lo inevitable. Aceptar que yo ya no ocupaba el lugar que alguna vez tuve en la vida de mi hijo. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, pintando el agua de tonos dorados y ámbar. El celular permanecía guardado en mi bolso, pero ya no pesaba en mis pensamientos. Lo dejé ahí, intencionalmente, como quien decide no abrir una puerta que solo lleva a más dolor. Esa noche cené solo en la posada, una comida sencilla acompañada de un vino barato, pero con un sabor distinto, el sabor de la decisión. Cuando volví a mi habitación, el mar seguía rugiendo allá afuera, constante, eterno, y yo supe que tampoco regresaría a la misma vida que había dejado atrás al salir esa mañana. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, dejando que el murmullo de las olas llenara el cuarto. No soñé con Andrés ni con la boda, sino con mis propios padres, con la voz de mi madre cosiendo aquella colcha, con las manos firmes de mi padre ajustando el reloj de bolsillo. Recordé cómo ellos me enseñaron que la familia era un refugio, no una deuda. Al despertar, la luz del amanecer iluminaba la habitación, y por un instante sentí que ellos estaban conmigo, aprobando en silencio la decisión que había tomado. Bajé a desayunar en el comedor de la posada, un café fuerte, pan recién hecho y frutas frescas. Nada extraordinario, pero en esa sencillez había más paz que en todas las grandes cenas a las que alguna vez me invitaron por compromiso. Observé a las demás mesas,
parejas jóvenes, turistas distraídos, familias conversando. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí, y sin embargo me sentí más acompañado que en aquella casa donde me cerraron la puerta en la cara. La soledad puede doler, pensé, pero nunca duele tanto como la indiferencia de quienes deberían quererte. Con el paso de los días, las llamadas se hicieron más insistentes. El celular vibraba una y otra vez, mostrando el nombre de Andrés. No respondí, no porque no me importara, sino porque sabía que en su voz no habría arrepentimiento verdadero, sino reproches o excusas. Había decidido que si él quería buscarme, debía hacerlo desde un lugar distinto, no desde la obligación ni la costumbre. Cada timbre ignorado era un recordatorio de que el silencio ahora también podía ser un acto de dignidad. Me dediqué a caminar por la playa cada tarde. Sentía la arena hundirse bajo mis pies y el viento marino limpiar mi mente. A veces me detenía a observar a los niños correr tras las olas y me preguntaba en qué momento los hijos dejan de ver a sus padres como héroes para verlos como estorbos. No hallé respuesta, solo el vaivén del mar, enseñándome que la vida avanza con o sin nuestra voluntad. Y comprendí que mi papel no era detener la marea, sino aprender a navegarla, incluso si eso significaba hacerlo solo. Una noche, mientras cenaba pescado fresco en un restaurante sencillo frente al mar, escuché a una familia en la mesa de al lado. Un padre reía con su hija adolescente. Ella le contaba anécdotas del colegio, y él la escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. Aquella escena me hizo sonreír con ternura, aunque también con un dolor profundo. Recordé a Andrés a esa misma edad, cuando me contaba sus sueños, y yo le prometía estar siempre ahí para apoyarlo. Lo cumplí, pero él ya no lo recuerda. Brindé en silencio con mi copa de vino, no por él, sino por mí, por el hombre que cumplió su palabra, aunque nadie más lo reconociera. Al regresar a la posada esa noche, me senté en el balcón con una taza de té. El mar estaba oscuro, iluminado solo por la luna que se reflejaba en su superficie. Pensé en la caja de reliquias que había dejado en mi casa, todavía intacta. Comprendí que ya no se trataba de entregarla o no. Su verdadero valor no dependía de si Andrés la recibía, sino de lo que representaba para mí. La memoria de quienes vinieron antes, la raíz que me sostenía incluso cuando los vínculos más cercanos se quebraban. Esa caja era un recordatorio de que yo pertenecía a una historia mucho más grande que el rechazo de una sola noche. Los días siguientes fueron tranquilos. Caminaba, leía y escribía en un cuaderno viejo que llevaba conmigo. Volví a descubrir el placer de estar a solas, de escuchar mi propia voz sin interrupciones ni exigencias. No necesitaba grandes planes ni lujos. Bastaba el sonido del mar y el olor de la sal. Empecé a sentir que, por primera vez en años, vivía para mí mismo. No porque hubiera dejado de amar a mi hijo, sino porque comprendí que amar no significa entregarse hasta desaparecer. Una tarde, mientras observaba el atardecer, el celular volvió a vibrar. Esta vez no lo ignoré de inmediato. Miré la pantalla y vi el nombre de Andrés. Lo dejé sonar hasta el final y luego lo apagué. No porque quisiera castigarle, sino porque aún no estaba preparado para escuchar su voz. Tenía miedo de que me pidiera explicaciones, de que buscara culparme por las ruinas de su boda. Y yo ya no debía justificarme. Por primera vez, en mucho tiempo, elegí mi paz antes que su aprobación. Esa noche escribí una carta, no para él, sino para mí. En ella puse todo lo que no había dicho, cómo lo vi crecer, cómo estuve a su lado en cada caída, cómo había soñado con entregarle la caja y contarle la historia de su familia. También escribí lo que sentí al ver la puerta cerrarse en mi cara.
Guardé la carta en la misma libreta, sabiendo que quizá nunca se la daría. A veces, escribir no es para que otros lo lean, sino para que uno mismo recuerde que todavía tiene una voz. El último día en Puerto Vallarta, me senté frente al mar antes de volver a casa. Las olas iban y venían, indiferentes a mis pensamientos. Respiré hondo y sonreí con serenidad. Mi vida no terminaba con el desprecio de un hijo ni con la boda cancelada. Mi vida seguía siendo mía, con recuerdos, con raíces y con dignidad. Andrés tal vez algún día entendería lo que perdió, o tal vez no. Pero yo ya no podía vivir esperando esa respuesta. Me levanté, sacudí la arena de mis manos y me dije en voz baja: no me cerraron la vida, solo una puerta. Y con esa certeza comencé mi camino de regreso.